buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este jueves 16 de julio. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos hablando acerca del panorama electoral de cara a las próximas elecciones de 2027, un proceso que marcará el futuro político del país. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañada de Francisco Omar Parada del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a quien como siempre le damos la más cordial de la bienvenida. Muchas gracias por el espacio y gracias por invitarnos para poder compartir nuestra posición. Que desde las organizaciones sociales que forman parte del bloque, pues ya hemos publicado una posición respecto a esta coyuntura. Así es, y para entrar de lleno con nuestro espacio de entrevistas y de manera global, de manera generalizada, ¿cómo llega El Salvador a estas elecciones de 2027? Bueno, en un primer lugar nosotros podemos plantear de que el proceso electoral, como el proceso de 2024, tiene una serie de vicios, decimos nosotros vicios, en el sentido de que carece de una legalidad, y esto a partir de que ha existido una modificación del sistema político electoral. Bueno, prácticamente desde el 2021, desde que la Sala de lo Constitucional en aquel momento publica o emite una resolución en donde le permite la reelección continua al presidente, a pesar de que está prohibida por la misma Constitución. No solamente está prohibida por un artículo, sino hay una serie de cuerpos normativos que prohíben la reelección. Sin embargo, en la resolución que emite la Sala de lo Constitucional en el 2021 le abre la puerta para que exista una reelección continua, a pesar que literalmente está prohibido, ¿verdad? Eso es parte de toda la modificación que ha habido, le abre la puerta al actual gobierno para que en el 2024 pudiera presentarse nuevamente para un segundo periodo, es decir, ya llevamos 7 años de este gobierno. Desde nuestro punto de vista, el segundo periodo es un periodo inconstitucional, es decir, actualmente vivimos en un gobierno de facto, ¿verdad?, que está prácticamente sostenido en torno a una serie de maniobras políticas que ha garantizado el control de la institucionalidad en diferentes espacios, ¿verdad? También entre el 2021 y 2024 hubo otra modificación al sistema político electoral, específicamente respecto a la circunscripción del territorio, es decir, hubo una disminución de municipios, porque al final no solamente es la eliminación de este territorio de manera administrativa, sino también que a nivel electoral, por ejemplo, se reducen las circunscripciones y, por ejemplo, la gente ahora, antes elegía a un alcalde de un municipio más pequeño, podríamos decir de alguna manera que el peso del voto de esta persona era mayor que el de ahora, ¿verdad? Porque pues ahora su voto se diluye en un municipio más grande, ¿verdad? Y toda la lógica de la consulta, toda la lógica del peso del sufragio, pues queda, desde nuestro punto de vista, queda diluido. Y hay que tomar en cuenta que la eliminación de los municipios y toda esta lógica de la reorganización del mapa electoral se da cuando el proceso electoral del 2024 ya había iniciado, ¿verdad? Es decir, el mismo código electoral establecía que no podía haber modificaciones de las reglas por lo menos un año antes de que iniciara el proceso electoral. Sin embargo, hubo una modificación cuando ya el proceso electoral había iniciado. Es decir, por ejemplo, algunos candidatos, candidatas ya se habían inscrito para participar en un municipio determinado. Y sin embargo, lo que sucedió fue de que este municipio desapareció, ¿verdad? Es decir, que ahí prácticamente también desde nuestro punto de vista hubo una violación del derecho al sufragio de manera pasiva. Es decir, al final también el derecho a ser electo pues es un derecho que está fundamentado en la Constitución, y que cuando se elimina el municipio, esta persona que se había inscrito para ese municipio ya dejaba de participar, tenía que reorganizar todo su trabajo
que había desarrollado para poder adecuarse a las condiciones que estaba imponiendo la Asamblea Legislativa en aquel contexto. Entonces, todas esas maniobras se hicieron en aquel contexto para garantizar el control de la institucionalidad, mantener el control sobre la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También se redujo el cuerpo legislativo, se redujo de 84 a 60 en aquel contexto. Y bueno, toda esta situación generó que el gobierno mantuviera el control durante todo ese periodo, ¿verdad? Cuando nosotros planteamos que hubo una modificación en aquel momento, habíamos mencionado primero que para poder derrotar, digamos, toda esta dinámica autoritaria que se venía desarrollando, era necesaria la constitución de un espacio amplio de concertación entre las distintas fuerzas políticas, entre las distintas fuerzas progresistas, democráticas, no solamente refiriéndonos a partidos políticos. Sin embargo, pues ese planteamiento no logró cuajar, digamos, no logró consolidarse. Los partidos políticos, digamos, definieron lanzar sus candidaturas de manera individual, no hubo ningún tipo de coalición, y el resultado fue, obviamente, de que eso pues generó también una desesperanza en la población y un gran ausentismo que al final pues legitimó, digamos, que quedara el presidente que tenemos actualmente en un segundo periodo, a pesar de que está prohibido por la Constitución. Digamos, estos son datos históricos que de alguna manera nos marcan la línea de cómo se está desarrollando el proceso electoral de 2027, ¿verdad? En el proceso electoral del 2027 legalmente lo que establecía era la elección de municipalidades y diputaciones. Y hoy contamos con la diáspora. Y ahora se cuenta con la diáspora, ¿verdad? Sin embargo, en el 2024, a finales del 2024, hubo una reforma a la Constitución que modificaba el artículo 248, en donde pues se mencionaba que para que una reforma, anteriormente se mencionaba que para que una reforma a la Constitución pudiera entrar en vigencia tenía que ser aprobada por un cuerpo legislativo y ratificada por el siguiente cuerpo legislativo. Entonces ese candado fue eliminado, y con esa eliminación prácticamente la Asamblea Legislativa actual asume una potestad de reformar la Constitución y ratificar sus reformas para que sean aplicadas en el mismo periodo legislativo. Con esa maniobra han hecho una serie de modificaciones al sistema electoral desde la Constitución, ya no desde la reforma del Código Electoral, de la ley, sino más bien desde el cuerpo normativo superior, que es la misma Constitución, ¿verdad? Después de eso se vienen una serie de reformas que pues desde nuestro punto de vista han sido reformas con un carácter no pensando en las condiciones de nuestro país, sino más bien garantizando la continuidad de un régimen que se ha sostenido desde el 2019 y que se proyecta para sostenerse hasta el 2033, es decir, con esas reformas que la misma Asamblea Legislativa ha aprobado, la proyección que tienen es llegar hasta el 2033 o más, posiblemente más, porque al final la misma reforma a la Constitución le permite al actual presidente sostenerse hasta el tiempo que ellos definan, pues. Entonces creemos que esas son maniobras que rompen con la dinámica democrática, rompen con el principio de alternabilidad en el poder y prácticamente nos llevan a un proceso que nosotros creíamos superados, ¿verdad? Que era pues un proceso dictatorial que con la firma de los acuerdos de paz, pues nosotros pensábamos, y mucha gente igual también pensaba, que esta dinámica no iba a implantarse de nuevo. Sin embargo, estamos viviendo nuevamente esta situación que afecta a la población salvadoreña. Esas son las condiciones de manera general a las que nos enfrentamos, sin profundizar tanto en la reforma a la Constitución, reforma a la Constitución que ha habido
en torno al sistema político electoral. La decisión de los votantes, Francisco, está basada también en diferentes temas como la seguridad, la economía. ¿Cómo va a influir en la decisión? Claro, nosotros creemos que hay una desesperanza en la población, una disminución, un deterioro, vamos a decirlo de esa manera, un deterioro en la calidad de vida de la población. Pues este deterioro se refleja en el encarecimiento de la vida, se refleja también en la falta de oportunidades para digamos, todas las franjas de la población. O sea, no solamente estamos hablando de los sectores populares, sino también de capas medias, que obviamente han visto una disminución en su poder adquisitivo o incluso el quiebre de algunos grupos o sectores empresariales pequeños, medianos, ¿verdad? Que, por ejemplo, también han visto un deterioro en su quehacer y que esa misma situación pues ha generado de alguna manera una indignación que a veces también por la misma condición del régimen de excepción, pues ese desgaste, esa desesperanza no se ha reflejado tanto, podríamos decirlo, en acciones de denuncia, ¿verdad? Porque la gente tiene miedo de que sean capturados, de que sean perseguidos, de que sean acusados. Pero mucha parte de la población sí aprueba el tema de la seguridad en el país. Sí, puede ser de que la gente perciba de que en realidad aquí haya disminuido la delincuencia. Robos. Sí, no sé si robos, incluso el registro de la Fiscalía General de la República en el informe del 2022 plantea que ha habido un aumento de algunos actos delictivos, es decir, uno percibe de que hay disminución de los actos delictivos. Pero en autobuses siempre está este fenómeno. Según los datos de la Fiscalía General de la República, ha habido un incremento de hurto y robo, digamos, ¿verdad? Es decir, esos casos de acciones delictivas, pues, han aumentado. Ha habido una disminución en el tema de homicidios, ¿verdad? Sin embargo, pues, nosotros identificamos que también la percepción de la gente respecto a la disminución de los actos delictivos se debe a que existe una especie de censura en muchos medios, en donde no se habla sobre los actos delictivos, por ejemplo, de homicidio, actos delictivos de algunos grupos delincuenciales, de delincuencia organizada, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, hubo un decreto en donde pues se prohibía hablar sobre los grupos delincuenciales porque esto podía ser tomado como una especie de apología del delito. Entonces muchos medios decidieron mejor no transmitir sobre todo actos delincuenciales. Entonces todo ese tipo de cosas generan la percepción de que había una disminución, ¿verdad? Y ciertamente la gente lo percibe de esa manera. Y claro, mucha gente está de acuerdo con el régimen de excepción hasta que los toca directamente, ¿verdad? Como en el caso de muchas personas que han sido víctimas de arrestos arbitrarios, que es donde se han desarrollado pues una serie de operativos policiales, militares en algunas zonas populosas y se han terminado llevando a gente que no tiene nada que ver con grupos delincuenciales. Y es entonces ahí donde la gente abre los ojos y dice, bueno, miren, en realidad el régimen de excepción no es tan bueno como dicen o no es tan bueno como lo percibimos, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene nada que ver, que está detenida, ¿verdad? Entonces, son pues dinámicas que estamos viviendo actualmente en el país. La gente puede percibir de que ha habido una disminución, pero según datos, según registros, no necesariamente ha sido así. Y la gente hasta que no lo toca directamente el régimen de excepción, entonces va a seguir aprobándolo, pues. Pero en realidad esta medida no solamente tiene el objetivo de combatir a la delincuencia, vamos a decirlo así entre comillas, porque eso del combate a la delincuencia habría que profundizar sobre ese tema, porque en realidad han habido investigaciones periodísticas en donde plantean que la disminución de los actos delincuenciales se deben más bien a un pacto que hubo entre los grupos delincuenciales y el gobierno, que dentro de ese pacto estaba, por ejemplo,
la liberación de algunos cabecillas de los grupos delincuenciales, pues que fueron arrestados en México, que han sido extraditados a Estados Unidos, pero que supuestamente guardaban prisión en este país, ¿verdad? Eso, al parecer, había sido como una de los elementos que habían garantizado la disminución de los actos delincuenciales. Y no tanto el régimen de excepción. El régimen de excepción tiene otras aristas, tiene otros objetivos también. Y desarrollar un proceso electoral en donde existe un régimen de excepción desde hace más de 4 años, también no es una medida que nosotros podríamos decir que garantice la democracia en nuestro país, porque al final hay una restricción del ejercicio de los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, pero que están limitados por el régimen de excepción. Muy bien, Francisco, con esta importante intervención nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su hogar, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena la lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de un representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Estoy hablando de Francisco Omar Parada, con quien estamos hablando acerca del panorama electoral de cara a las próximas elecciones de 2027, y es momento de poder conocer los actores políticos y la participación ciudadana. Desde la perspectiva del Bloque de Resistencia, ¿se está armando un buen equipo en la oposición? Desde el Bloque de Resistencia nosotros hemos planteado de que bajo estas condiciones, bajo la manipulación incluso que establece la Asamblea Legislativa sobre la misma Constitución, pues no existen garantías de que el proceso sea verdaderamente democrático. Esa es nuestra posición, ¿verdad? Como lo decíamos, desde el 2021 el gobierno ejerce control sobre los 3 órganos fundamentales del Estado, y ejerce un control sobre toda la institucionalidad, ¿verdad? Es decir, el Ejecutivo ejerce ese control, y en torno a ese control pues define una serie de líneas, de estrategias que incluyen incluso la modificación de la norma, no solamente las leyes, sino la Constitución misma, para garantizar ese control, para mantener ese control. Entonces, bajo esas condiciones sería complicado participar, ese desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y nosotros pues queríamos también plantear de que bajo esas condiciones, bajo la modificación incluso de algunas normas, como por ejemplo la eliminación de la deuda política, bajo la reforma a la Constitución que ha habido, que garantiza la reelección continua de este gobierno, bajo la eliminación también de la segunda vuelta. Es decir, han habido una serie de reformas que desde nuestro punto de vista no existen las condiciones para participar. ¿El trabajo del Tribunal Supremo Electoral, cómo lo están observando ustedes? Incluso el tema del trabajo, incluso el tema del Tribunal Supremo Electoral ya fue modificado, es decir, la forma de quienes van a representar, cómo van a ser electos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ha habido una modificación en la Constitución misma. Es decir, ya no va a ser, por ejemplo, representativo a partir de las fuerzas que han sacado mayor cantidad de votos, sino la misma Asamblea Legislativa va a definir a partir de propuestas que se presenten y va a elegir no en torno a la cantidad de votos, ¿verdad?, que han sacado los partidos políticos, sino en torno a una lista y una evaluación
que haga la misma Asamblea Legislativa. Ellos hablan supuestamente de despartidización del Tribunal Supremo Electoral, pero nosotros creemos que en realidad es un control total que va a ejercer el órgano legislativo que responde al Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo Electoral, para que no exista esos contrapesos y esa contraloría que podría haber si existe una diversidad de fuerzas representadas en la institución. Entonces, todo está prácticamente controlado, y esas son las reglas en torno a las cuales se va a participar en las elecciones del 2027. Que en todo caso la elección legal formalmente estaría en torno a la elección de alcaldías y diputaciones, y no una elección presidencial. Pero tenemos acá la parte quisiera que nos compartiera acerca de su lectura sobre la candidatura presidencial del doctor Rafael Aguirre por parte del FMLN, y si esta es una nueva propuesta que está siendo bien aceptada por parte de la población. Bueno, habría que ver si está haciendo, habría que ver se tendría que hacer una medición sobre el respaldo, si la gente conoce esta propuesta. Lo que nosotros identificamos es que no solamente el FMLN, pues, sino todos los partidos que están con sus elecciones internas, que están en la oposición, según la última encuesta de la UCA, han tenido estos partidos una baja aprobación, es decir, pues la institución política, digamos, el FMLN, según la última encuesta de la UCA, llega al 1.4 de respaldo de respaldo de la población. Entonces, con ese tipo de respaldo, es bien difícil en realidad hacer la competencia. Primero, porque estamos diciendo que por un lado existe un clan familiar que controla toda la institucionalidad del Estado, modifica las reglas a su antojo para garantizar la continuidad de su proyecto político, y por otro lado tenemos a los partidos políticos de oposición, pero que no tienen respaldo popular, que tienen muy poco apoyo, ¿verdad? Que llegan al 1.4, al 1.2, 1.7, es decir, entre todos los partidos de oposición, según la encuesta de la UCA, ni siquiera llegan a 4 puntos de aprobación por parte de la población. Entonces, ¿no se realizó lo que ustedes llamaban o anteriormente veíamos en redes sociales una oposición unida? Exactamente, pues no se ha logrado esa dinámica, y no es que los partidos de oposición estén mejor que en el 2024. Es decir, existiría una posibilidad de superar toda esta maniobra de control institucional que ejerce el actual gobierno si las condiciones de los partidos de oposición fueran mejor que las del 2024, pero no estamos en ese escenario. Lo que ha habido incluso es una disminución de la aprobación por parte de la población. Entonces, frente a ese escenario, cualquier candidatura, no solamente, digamos, la del doctor Aguirre, que nosotros pues respetamos mucho su posición y creemos que es una persona que ha estado denunciando las maniobras para la privatización de la salud. Sin embargo, nosotros creemos que las condiciones en este momento, la forma en que está siendo manipulada la legislación, no dan garantías de que en un proceso electoral verdaderamente cambie la correlación de fuerzas en los distintos órganos, ¿verdad? Es decir, no hay posibilidades. Más bien, la participación de cualquier persona en la contienda electoral presidencial legitimaría la continuidad de un gobierno que es inconstitucional, ¿verdad? Que en todo caso ni siquiera tocaba la elección presidencial en el 2027, sino que tocaba en el 2029, según lo que se planteaba anteriormente con la Constitución. Pero, como la maniobra es extender el periodo presidencial hasta el 2033, es por eso que adelantan las elecciones presidenciales. ¿Qué papel juegan en este caso las organizaciones sociales, Francisco? Bueno, las organizaciones sociales en este contexto creemos nosotros y nosotras que como bloque de resistencia hay que fortalecer la organización en el territorio. Eso es lo principal. Lo que viene después de las elecciones van a ser medidas que van a afectar más a la población, es decir, medidas que van a ir en la continuidad de la lógica de despidos en el país, del encarecimiento de la vida,
incluso posiblemente vengan algunas medidas de incremento de impuestos como el IVA, por ejemplo, y esto es a partir de los compromisos que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que no los ha cumplido hasta este momento, pero que está esperando que pase la coyuntura electoral para definir el control sobre las instituciones y poder adoptar medidas que afecten a la población, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizamos de que estas medidas de alguna manera no sean aprobadas? Bueno, con la organización popular. En el territorio tenemos que seguir en la lógica de fortalecer la organización para denunciar estas maniobras, pues. La continuidad de la privatización de la salud se va a dar. Es decir, todas estas medidas en donde se han aplicado una serie de concesiones dentro de los hospitales va a continuar. Posiblemente a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se puede incrementar el impuesto al valor agregado, al IVA, ¿verdad? Y pueda subir del 13 a un 15 o 16, no sabemos cuánto, pero el gobierno tiene que tomar medidas para cumplir las obligaciones con el Fondo Monetario. Y estas medidas van a afectar a la población. Entonces la respuesta de la gente tiene que ser organizarse, defender sus derechos, denunciar los abusos, denunciar todo este tipo de maniobras que se están haciendo. Creo que por ahí debe de continuar la lógica de las organizaciones populares y de la sociedad civil en general, ¿verdad? Es decir, que no se continúe con toda esta dinámica de reducción de los derechos de la población. ¿Cómo estarán influyendo actualmente para este próximo periodo las redes sociales, Francisco? Sabemos de que esto tiene muchísimo movimiento y que la población pues está pendiente de todo lo que acontece. Sí, pues ciertamente las redes sociales han tenido un papel más protagónico, digámoslo así, en los procesos electorales, específicamente en el tema de las narrativas que uno cree, que uno ve, que uno escucha en las distintas plataformas, y de alguna manera la utilización de las redes, de las plataformas digitales o redes sociales, han mantenido una dinámica, digámoslo así, en todos estos años de imponer narrativas. En campañas electorales, en posicionar algunas ideas, incluso en desgastar a algunos contendientes, porque también eso se ha dado. Entonces, no podemos obviar de que las redes sociales ahora, estas herramientas juegan un papel protagónico en el contexto de las campañas electorales, y no solamente de las campañas electorales, sino a nivel general en el posicionamiento de ideas. En ese sentido, pues, hay que tener mucho cuidado. O sea, la población salvadoreña debe tener mucho cuidado, o debemos de tener mucho cuidado, principalmente porque también en las plataformas digitales o en las redes sociales hay una serie de noticias, de información que circula que no sabemos si es cierta o no sabemos si es falsa. Entonces es importante que a partir de la dinámica que ahora juegan las plataformas sociales, nuestro deber es verificar si eso es real, cuál es el objetivo de implantar esta idea, ¿verdad? Y cuál es la función de, por ejemplo, las distintas reacciones que hay con publicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos que en algunos casos, cuando hemos dado posicionamiento, algún planteamiento, hay planteamientos como respuesta, ¿verdad? Buenos, pero una gran cantidad de bots, vamos a decirlo así, de troles que plantean mensajes dentro de nuestros muros que pues son ofensas, pero que nosotros entendemos de que son perfiles que no existen, es decir, que son mucha gente, o muchos bots, perdón, muchas plataformas digitales que son falsas, pero que están programadas para responder de esta manera y de esta manera pues manipular también la opinión pública, ¿verdad? Para el tema de los jóvenes y su participación por primera vez, Francisco. Creemos que los jóvenes deben de tener una participación más protagónica en el quehacer político del país. Es decir, la participación de los jóvenes, de las juventudes en El Salvador no debe de reducirse en el ejercicio del voto, ¿verdad? Es decir, deben de tener una participación
más profunda, en el sentido de que debe de haber más análisis, debe de motivarse más la participación de los jóvenes y que no solamente sean tomados como, primero, fuerza de trabajo para andar colgando pendones o carteles de alguna propuesta de diputado o diputada, sino más bien que las juventudes tengan, que debatan, que discutan sobre las diferentes propuestas que existen, ¿verdad? Que se cuestionen incluso el contexto mismo en el que se va a desarrollar este proceso electoral y también que se organicen, obviamente. O sea, las juventudes tienen que organizarse, que obviamente esto es lo que no busca el gobierno, ¿verdad? Es decir, lo que no busca el gobierno es que los jóvenes se organicen para hacer debate político, ¿verdad? Pero nosotros debemos de romper con esa dinámica y debemos de garantizar que las juventudes tengan espacios de discusión, tengan espacios de debate sobre lo que está sucediendo en el país. Mucha participación, ¿verdad? Nos Debe de vamos haber. nuevamente con pausa comercial. No sin antes recordarle nuevamente a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su hogar, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y buen provecho si a esta hora de la mañana usted ya se encuentra disfrutando de su bendecido desayuno. Les saluda Cecilia Navarrete y esta mañana estamos hablando acerca del panorama electoral y para ello pues me acompaña un experto en el tema. Estoy hablando de Francisco Omar Parada del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y a quien quisiera consultarle acerca de como bloque de resistencia, cómo observan ustedes el periodo o el lapso después de las elecciones de 2027. Como lo decíamos anteriormente, creemos que no se va a modificar mucho el escenario. Es decir, en el 2027, a partir de una serie de datos que se plantean en casas encuestadoras, ¿verdad? El último, el de la UCA, al parecer la situación no se va a modificar. Lastimosamente, no lo decimos porque querramos, ¿verdad? Sino más bien es porque en realidad los datos se plantean de esa manera. Hay poco respaldo de la población hacia los partidos políticos, hay un desgaste, no solamente un desgaste político, sino también un desgaste moral, podríamos decirlo. Existe una crisis incluso hasta financiera de algunos partidos políticos que se han visto, pues no sé si en la obligación, pero han estado hasta vendiendo su patrimonio porque no tienen recursos para estar funcionando. Entonces, una oposición electoral desgastada y un partido oficial que controla las instituciones del Estado, un clan familiar que controla también las instituciones del Estado, pues ese escenario no se modifica para el 2027. Ahora bien, ¿eso qué significa para la población salvadoreña que no se modifique ese escenario? Bueno, la continuidad de un proyecto político que está enmarcado en torno a la acumulación de la riqueza de este clan familiar, principalmente, ¿verdad? Entre otro tipo de medidas que van a continuar, ¿verdad? Por ejemplo, la restricción de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, que ya no es una medida excepcional, sino que se ha convertido en una medida permanente y una política pública por parte de este gobierno, va a continuar, ¿verdad? Esa es nuestra apreciación, a pesar de que la misma Constitución plantea de que el régimen de excepción debe durar cierto tiempo, pero cuando las condiciones que motivaron la aprobación de un régimen de excepción desaparecen, también debe desaparecer el régimen. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, lo que tenemos ahora es que esta medida que fue de carácter excepcional tiene un carácter permanente en este momento y al parecer va a continuar, ¿verdad? En ese sentido también nosotros vemos que probablemente existan medidas económicas que afecten a la población. Eso lo decíamos
anteriormente, y eso significa que las condiciones de vida de la población se van a venir en un deterioro. El gobierno se va a ver obligado, tiene que verse obligado a concesionar servicios dentro de las instituciones públicas, que obviamente eso pueden manejar lo que no son privatizaciones de las instituciones, pero sí existe una privatización de servicios dentro de las instituciones, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, del doctor SB, como el caso de concesiones dentro de las instituciones públicas, que son medidas privatizadoras, ¿verdad? Hace poco salió un reportaje en un periódico internacional, El País se llama el periódico, que hablaba sobre el incremento del patrimonio de la familia que gobierna, ¿verdad? Es decir, más de 300% se ha incrementado el patrimonio de esta familia en los últimos años. Eso quiere decir de que han utilizado las instituciones para enriquecerse, ¿verdad? Eso está claro, y obviamente eso en cualquier parte del mundo significaría claramente una investigación sobre posible cometimiento de delito, ¿verdad? Sin embargo, como esa familia controla la institucionalidad, entonces no existe tal investigación sobre el incremento de este patrimonio exagerado, ¿verdad? Y esa dinámica posiblemente continúe. Ahora, el panorama electoral no es alentador, sin embargo, creemos que la gente puede superar ese desaliento y ¿Considera que va a haber una recalcamos. mayor participación, Francisco, por parte de la ciudadanía? Bueno, nosotros vemos que las encuestas dicen que no, que en realidad la gran mayoría de la población ¿Se va a abstener ahora? no va a participar en el proceso electoral, porque además está claro de que el resultado ya está. Aquí lo que hacen falta son las elecciones, pero el resultado de esas elecciones ya están, ¿verdad? Como hemos dicho, el escenario electoral no se modifica, pero eso no nos tiene que llenar de desesperanza, porque el escenario, la realidad de El Salvador no solamente depende de un escenario electoral, depende también de la fuerza que se vaya acumulando en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales, ¿verdad? Que deben de seguir esa dinámica de acumulación para verdaderamente cambiar las cosas en este país. Para el caso de los observadores nacionales e internacionales, ¿considera que se va a manejar con un mayor nivel de transparencia? Pues según lo que pasó en el 2024 va a ser muy difícil. Tenemos como antecedente lo que sucedió, por ejemplo, en el escrutinio final del 2024, en donde incluso hasta la policía y simpatizantes o militantes del partido oficialista impidieron el ingreso, en algunos casos, de personal de observadores internacionales que obviamente estaban acreditados, y que el ejercicio de la observación electoral debe de ser durante todo el proceso, no solamente el día de las elecciones. Cuando nos referimos a todo el proceso electoral, no solamente nos referimos al día que se ejerce el sufragio, sino que nos referimos desde que se establecen los paquetes electorales que son trasladados a los centros de votación, el día de las elecciones mismo, el traslado nuevamente de los paquetes electorales hacia la zona del escrutinio final, etc. Es decir, el proceso electoral no solamente es el día de las elecciones, ¿verdad? Sino que es toda una serie de acciones planificadas por el Tribunal Supremo Electoral que deben de garantizar la transparencia, y para que se garantice la transparencia, los mismos partidos políticos tienen el derecho a la supervisión del proceso electoral, y los observadores electorales pues tienen también el deber de ejercer su función de observar la transparencia del proceso. Sin embargo, lo que sucedió en el 2024, por ejemplo, que incluso hasta salieron informes de organismos internacionales que desarrollaron la observación electoral y que hablaban sobre, en algunos casos, impedimento del ejercicio de sus funciones como observadores dentro del espacio en donde se desarrollaba el escrutinio final, ¿verdad? Creemos que eso también no se va a mantener, digamos, esa dinámica de bloqueo para impedir de que la observación electoral sea efectiva. Ya no digamos a nivel internacional, que ahora se ha creado la circunscripción de salvadoreños en el exterior, que cómo se va a hacer el ejercicio de la supervisión electoral de los otros partidos.
cómo se va a desarrollar la observación electoral en estos espacios donde se ejerce el voto a nivel internacional. Es decir, todos esos elementos no están claros, y como no están claros, también nos puede generar a nosotros la sospecha de que incluso puede haber una manipulación del resultado dentro de esos espacios. Muy bien, como bloque de resistencia, Francisco, ¿tienen ustedes alguna afinidad de representación o se identifican con algún elemento de oposición? Es decir, ya sabemos que la mayoría ya realizó sus elecciones internas y ustedes dicen, esta propuesta de este candidato me parece. Bueno, como bloque de resistencia a nivel general, nosotros podemos decir de que no respaldamos ninguna propuesta electoral por las condiciones en las que se está. Okay. No es un tema de que estamos en contra o a favor de algún candidato, estamos denunciando el proceso en sí, que es un tema más estructural, es decir, no respaldar, digamos, a ninguna candidatura no se debe a que si esta persona nos cae bien o mal, o si esta persona maneja una buena propuesta o no, sino más bien es que las condiciones bajo las cuales se va a competir solo van a garantizar la legitimación de la continuidad de este gobierno, que es inconstitucional. Por eso mismo nos hemos pronunciado y hemos dicho que no vamos a respaldar ninguna propuesta en el proceso electoral de 2027, y que más bien la tarea de la población salvadoreña es buscar los mecanismos de unidad, los mecanismos de organización para garantizar desde la sociedad civil la transformación que este país necesita, ¿verdad? Pero han observado diferentes propuestas que sí les ha llamado la atención, no precisamente como llamarlo apoyo de que van a andar todos ustedes como bloque, pero que ven ustedes que esta persona se ha esforzado en estudiar todo el proceso, en armar sus propuestas. Pues estamos nosotros pendientes en realidad de todas las propuestas que surjan, eso es cierto, y escuchamos incluso, podremos escuchar sus propuestas, eso está claro, pero eso que un candidato maneje una buena propuesta no significa que vaya a garantizar transformar la realidad en la que estamos, ¿verdad? Sí. Es decir, aquí las propuestas pueden ser muy buenas o efectivas, pero en realidad la propuesta que se impulsa bajo las condiciones en las que se desarrollará el proceso electoral cambiará la situación de la que estamos en el país. Nosotros creemos que no. Entonces podríamos decir pues que cada quien tiene el derecho de... Su criterio, ¿verdad? Cada quien tiene su criterio, tiene el derecho de ejercer pues el sufragio, ¿verdad? De manera pasiva, me refiero al sufragio de manera pasiva en el sentido de que puedo proponerme a ser electo, ¿verdad? No solamente elegir, pues si ellos quieren, pues tienen que hacer ejercicio de su derecho, está bien, pero lo importante es identificar las condiciones en las que se va a ejercer ese derecho. Y ahí creemos nosotros que no hay posibilidades y que en torno a eso, por más propuesta buena que se haga, el resultado que puede haber es la legitimación de un régimen que ha estado afectando a la población salvadoreña desde nuestro punto de vista y que va a continuar en esa dinámica. Muy bien, Francisco. Nos vamos con esto nuevamente a pausa comercial. No nos cambie, ya retornamos con más de su espacio de entrevistas acá en Enfoque. Ya estamos de regreso y hemos llegado al final de este su espacio de entrevistas de Enfoque. Me encuentro muy bien acompañada del representante del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Francisco Omar Parada, y quisiera conocer desde el punto de vista del bloque de Resistencia cuál sería su mensaje para la población para que marque esa diferencia en torno a la democracia. Bueno, primero es que la democracia no debe de reducirse al ejercicio del sufragio. La democracia es mucho más amplia que eso, ¿verdad? Y en ese sentido, el llamado que nosotros podríamos hacer a la población salvadoreña es que nos organicemos para construir una democracia más representativa, más protagónica, que la misma organización va a garantizar la superación de todos esos obstáculos que el mismo sistema actual, el mismo gobierno actual ha puesto primero para bloquear el desarrollo organizativo de la población
y segundo también que el mismo gobierno ha puesto una serie de obstáculos para mantener ellos la ventaja sobre incluso las dinámicas electorales que se puedan dar en el 2027. Entonces, ¿cómo construimos democracia verdadera? Esa es la gran tarea de la población salvadoreña. ¿Cómo no se reduce este concepto de democracia al ejercicio del sufragio? Esa es pues parte de lo que nos toca hacer como el llamado también a la población, que busquemos los mecanismos para construir una verdadera democracia, una democracia protagónica, una democracia participativa, que no se reduzca a marcar una papeleta. Entonces, la invitación es a que construyamos democracia verdadera en nuestro país, a que ejerzamos nuestros derechos de manera más protagónica, a que defendamos nuestros derechos, no solamente el derecho al sufragio, sino el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, a un debido proceso y una serie de derechos que han sido golpeados en todo este periodo, ¿verdad? Entonces, el llamado como bloque es a construir democracia en nuestro país, a construir organización y a construir una nueva sociedad. Muy bien, Francisco, quiero agradecer el hecho de acompañarnos esta mañana y poder compartir estos temas tan importantes con nuestra población televidente, y lo esperamos nuevamente para poder hablar y abordar de estos temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Lo esperamos en una próxima emisión acá en su espacio de entrevistas de Enfoque.